Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Presentamos Cultura Legal, un programa de formación legal para el público en general, bajo la dirección del licenciado William Chinchilla Sánchez. A partir de este momento. Bien, buenas noches, sean ustedes bienvenidos a el primer programa de Cultura Legal. Estamos dando gracias a Dios en esta noche, dado que tenemos la posibilidad de iniciar algo que para nosotros es primordial, para nosotros ha sido un sueño, y es tener la posibilidad de formar al público en temas legales. Pero bueno, antes de entrar en materia, hoy vamos a estar conversando sobre las relaciones de alquiler de casas y locales comerciales. Yo quiero serle muy sincero a usted. Antes de arrancar, todos los días en este programa, todos los jueves, vamos a tener una breve reflexión sobre algo y alguien que es bien importante en mi vida y en su vida, y va a ser en la vida de este programa, que es Dios. Así que quiero compartirle unos segundos un proverbio, lo que dice Proverbios 14:15. Le leo dos versiones. Dice: el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. La Nueva Versión Internacional dice: el ingenuo cree todo lo que le dicen, el prudente se fija por dónde va. Simplemente la idea de este proverbio es de que nos informemos y que nos formemos en lo que, por ejemplo, la palabra de Dios dice, para saber lo que Dios quiere respecto de su vida, y entonces así tomar decisiones más sabias, más prudentes, más acertadas. El programa de Cultura Legal nace inspirado por ese tipo de principios. ¿Cómo usted va a saber lo que Dios quiere para su vida y la orientación que Dios quiere para su vida si usted, por ejemplo, no lee la Biblia? Bueno, nosotros también queremos decirle, ¿cómo va a saber usted cómo llevar adelante una buena relación de inquilinato si usted no conoce la ley y no conoce los principios básicos? Quiero dejarle ese principio de vida establecido por Dios. Infórmese, fórmese, ¿para qué? Para que usted sepa prudentemente tomar decisiones y saber hacia qué camino va. Así es como este programa, a partir de ahora, queda en manos del Dios Todopoderoso. Muchas gracias. Seguimos. Ahora quiero conversarles por qué y para qué nace Cultura Legal. ¿Por qué y para qué nace Cultura Legal? Imagínense usted que en Costa Rica existen más de 20,000 leyes. Súmele a esas 20,000 leyes, o más de 20,000 leyes, los reglamentos para aplicar esas leyes. Y hay otras normas y procedimientos que usted y yo ni imaginamos. Siendo yo abogado, yo no sé, no me conozco las 20,000 leyes, sinceramente. Y el colega que diga que las conoce, pues qué dichoso. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un principio constitucional que dice que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Entonces, ¿por qué ese principio? Bueno, porque es una forma de establecer un orden, pero además porque el Estado se encarga de tener acceso público y gratuito al conocimiento de la ley, pero yo realmente no me la imagino a usted tomándose un café en su casa y leyendo la Gaceta o accesándola por internet para ver qué leyes nuevas publicaron. La verdad es que no está dentro de nuestra cultura. Y yo creo que dentro de la cultura de nadie, salvo que uno sea un profesional en leyes.
Consecuencia de eso, el ciudadano no está formado en los principios básicos legales que le pueden ayudar a tener mejores relaciones. Entonces, por ejemplo, los tribunales de justicia están colapsados. Por ejemplo, hay otros medios para resolver conflictos legales, pero resulta que no todo el mundo los puede accesar porque tienen en ocasiones un alto costo. Entonces, ¿qué es lo que consideramos nosotros? Lo que consideramos es que es necesario que el ciudadano conozca al menos lo básico respecto de las relaciones que más cotidianamente tiene. Y una de ellas es precisamente las relaciones de alquiler. Costa Rica tiene muchísima gente que alquila casa, que alquila locales comerciales. Hay mucha gente en Costa Rica que tiene un patrimonio en donde tiene activos como casas, edificios, apartamentos, etcétera. Y a veces ni ellos mismos saben cuáles son los principios básicos. Descansan total y absolutamente en lo que el abogado dice, lo cual no está mal. Sin embargo, es importante que el ciudadano comprenda el contexto en el cual se va a desenvolver, se va a desarrollar. Por eso es que hoy empezamos con este tema, pero adelante seguiremos con temas que a usted le interesan. Entonces, para mí va a ser fundamental que usted me diga qué tema le interesa que desarrollemos. Entonces, le voy a decir cuáles medios de comunicación podemos usar para que usted me diga, don William, queremos que desarrolle este tema realmente que es importante. Usted me lo puede decir aquí por Facebook, ahora mismo, me lo puede decir en los comentarios, me puede enviar un correo electrónico a la siguiente dirección, centrodeculturalegal@gmail.com. Me puede enviar un correo electrónico también a williamch@wchyasociados.com, o bien también me puede enviar a un WhatsApp al 60490084. Y si usted nos está favoreciendo con su contacto y escucha por medio de la página web o por medio de Facebook, usted le agrega y vive fuera de Costa Rica, pues le agrega el código +506. Bien, pero entremos en materia. Las relaciones de alquiler de casas y locales comerciales. ¿Cuánta gente en el barrio no alquila casa? Mucha gente en el barrio alquila casa. Algunos son dueños de casa que alquilan y otros son inquilinos, los que llamamos inquilinos. Quiero que conozca la ley que regula esa relación. Y la metodología que hoy vamos a usar es que vamos a proyectar algunos artículos de la ley y yo se los voy a ir comentando. ¿Por qué he usado este método? Bueno, porque pienso que este método les ayuda a ustedes a familiarizarse más con el contenido de la ley, pero también para que ustedes tengan claro en su mente y tomen apuntes respecto de cuál es la legislación que regula este tipo de relaciones. La ley que regula las relaciones de alquiler de casas y locales comerciales se llama Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. Es la Ley 7527 del 10 de julio del año 1995. El artículo 2 de esta ley establece claramente que es una ley de orden público. ¿Por qué? Porque el tema de los alquileres interesa muchísimo al Estado. Históricamente se han cometido algunas injusticias en las relaciones de inquilinato, sea en contra del propietario, sea en contra del inquilino. Hubo una reforma que vino a crear algunos principios y a modificar algunas reglas que en el pasado se habían establecido. Por ejemplo, este artículo 2 deja clarísimo en el segundo párrafo de que todo convenio contrario a las disposiciones imperativas o prohibitivas es nulo de pleno derecho y se tendrá por no escrito. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Básicamente lo que quiere decir es que, aunque se establezca en un contrato determinada obligación del inquilino, pero si hay una norma en la ley, hay una disposición en la ley que dice lo contrario a lo que está estableciendo el contrato, entonces la cláusula del contrato es nula. Entonces no existe esa obligación
para el inquilino. Por eso es tan importante que usted maneje algunas disposiciones de la ley y vamos a tratar de eso precisamente. Vamos a avanzar al artículo 3. El artículo 3 habla de la irrenunciabilidad de los derechos de los arrendatarios. Es importante para usted como arrendatario saber que este artículo dice los derechos conferidos en esta ley a los arrendatarios son irrenunciables. Vea qué importante. Es una ley que protege la posición del inquilino, la posición del arrendatario. Aunque usted renuncie en un documento, le firme un documento a el arrendante, al propietario a quien le está alquilando, en donde renuncia a determinado derecho que le otorga esta ley, lo que está diciendo esta ley es que esos derechos son irrenunciables, es decir, que es nulo lo que usted firmó. Así que tenga cuidado, número 1, con lo que firma. Número 2, guárdese copia de lo que está firmando. Y número 3, ojalá se interese usted en conocer un poco más de esta ley para que pueda corroborar las propuestas de renuncias que el dueño de casa le está proponiendo para efectos de decirle al dueño, mire, discúlpeme, pero viera que eso es irrenunciable, no le puedo firmar ese documento. Es bueno que usted se retroalimente a ese respecto, por eso la importancia de que conozca la ley. Si usted quiere que yo le envíe esta ley, me la puede solicitar aquí por Facebook o me la puede solicitar al correo electrónico williamch@wch y asociados, y con mucho gusto yo se la hago llegar. Ahora, ¿cuál es el ámbito de aplicación de esta ley? Es decir, ¿qué tipos de alquileres es que va a regular esta ley? El artículo 4 de esta ley básicamente va a regular, dice que va a regular los contratos, todo tipo de contrato verbal o escrito, de arrendamiento de bienes inmuebles o cualquier otro lugar que estén ubicados y se destinen a vivienda o al ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal, profesional, técnica, asistencial, cultural, docente, recreativa o actividades y servicios públicos. Prácticamente cualquier cosa. Más adelante vamos a ver cuáles son las que no acoge esta ley. Bien, ya en la dinámica de una relación es importante tener claro que la ley en el artículo 5 habla de que es prohibido establecer el destino de un inmueble para cosas ilegales. La ley dice: el destino para el cual se arrienda un inmueble no puede ser contrario a las leyes ni atentar contra la seguridad, la salud, el bienestar o la tranquilidad pública. Es nulo de pleno derecho el contrato, la norma, la estipulación que contravenga esta norma. Entonces, no se puede alquilar un contrato no se puede alquilar una casa para desarrollar actividades ilícitas, para desarrollar actividades que no son autorizadas por ley, no son permitidas por ley. Así que tanto el propietario de casa, el propietario de local comercial, como quien va a hacerlo, tiene que conocer precisamente eso. El fin al cual yo voy a dedicar esa casa o ese local comercial tiene que ser totalmente legal, si no, deja de tener efecto. Ahora, ¿en qué cosas no aplica la ley? Vamos al artículo 7, y el artículo 7 nos hace una lista grande de cosas o de relaciones que no entran en esta ley, que no son aplicables. Los voy a mencionar rápidamente, no vamos a entrar a analizar cada uno, pero con solo la lectura usted puede entender el porqué. Dice la norma número 7, se excluyen del ámbito aplicación de esta ley los hoteles, las pensiones, las hospederías, los internados y los establecimientos similares en cuanto a los usuarios de sus servicios. ¿Okay? Las viviendas y los locales con fines turísticos, todo lo que está relacionado con temas turísticos, habitaciones y ese tipo de locales no está acogida porque tienen normas especiales que regulan esa relación. Las ocupaciones temporales de espacios y puestos en mercados y ferias
con ocasión a ciertas actividades, ¿verdad? Por ejemplo, los tramos y ese tipo de cosas que se dan en Zapote tienen una regulación particular. La ocupación de espacios destinados a estacionamiento o la guarda de vehículos. Eso es importante que usted lo conozca. Los parqueos no se regulan bajo esta legislación. Si usted alquila un espacio en su casa para que alguien guarde un vehículo, no aplica esta ley, sino que aplica la regulación sobre estacionamientos, en el tanto y en el cuanto se cumpla con la legislación relacionada con estacionamientos públicos. Por eso es que cada caso hay que verlo por aparte. La diapositiva siguiente nos dice que el arriendo de espacios publicitarios no está regulado por esta norma. Podemos pasar a la diapositiva siguiente y nos amplía este panorama. No está cubierta por esta ley el uso de viviendas locales o oficinas asignados a administradores, por ejemplo, cuando se les da por paga o como parte del servicio que ellos dan en una finca, en un edificio, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, ¿quién le puede alquilar a usted? Es bien importante que usted sepa quiénes le pueden alquilar, es decir, tenga cuidado de quién le alquila. En la diapositiva siguiente podemos ver que el artículo 9 se titula facultad de dar, es decir, habla de quiénes son los que pueden dar en arriendo o en arrendamiento la casa o el local. Obviamente primero el titular, el propietario, o bien alguien que tenga un poder de ese propietario, o alguien que tenga un contrato de alquiler o de arrendamiento, pero que esté autorizado a darlo en subarriendo. Por eso es importante que usted como inquilino, lo primero que debería de hacer es darse cuenta si esa persona que lo está llevando a firmar el contrato de arrendamiento es el propietario. Si la persona que está apareciendo en el contrato es el propietario registral, porque puede ser que no lo sea, pero sí es el apoderado porque tal vez su hermano o su familiar está fuera del país. Entonces se trata de un poder. Y entonces los datos del poder deben de estar en ese contrato y debe ser un poder obviamente existente desde el punto de vista legal. Esto es importantísimo porque si no se puede provocar la nulidad del contrato y le puede generar a usted daños y perjuicios que claro, usted puede cobrar luego, pero va a ser un contratiempo, ¿verdad? Tenga mucho cuidado entonces de saber quién le está alquilando y de corroborarlo. Bien. El contenido del contrato. El contenido del contrato rápidamente es bueno que usted lo conozca. ¿Por qué? Porque es bueno que usted lo lea. Es bueno que usted se acostumbre a leer un contrato antes de firmar. Normalmente firmamos y después miramos y luego nos enfrentamos a problemas. Mi sugerencia es lea, estudie, pregunte, cuestione, consulte antes de firmar. Por ejemplo, claro que tiene que llevar los nombres y calidades del arrendador y del arrendatario, es decir, de quien alquila y de quien va a estar entrando a ese inmueble. Va a tener que tener las citas de inscripción del inmueble en el registro público y si no está inscrito, entonces la descripción del inmueble y su ubicación exacta. Va a tener que describir, es necesario que describa las condiciones del inmueble, las condiciones del local, las condiciones de la casa y si tiene bienes agregados, pues hay que describirlos para efectos de un tema de protección de ellos en beneficio del inquilino y en beneficio del dueño. Debe de describir de forma individual los bienes muebles no fungibles, es decir, aquellos que están adheridos al inmueble, que están ahí, que no se pueden arrancar en ese momento, no se pueden quitar, pero que son parte de él para poderlos usar. Así que vaya viendo el contenido del contrato. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva en donde seguimos hablando de debe establecerse la mención expresa del destino de ese inmueble. Debe establecerse claramente el monto del precio, la fecha de pago, el lugar de pago, el plazo del arrendamiento, los domicilios de cada quien para atender notificaciones y algunas otras cláusulas en las cuales se puedan poner de acuerdo el propietario y el inquilino.
Voy a comentarles lo siguiente que habla el artículo 16 y luego vamos a ir a un corte comercial, y es el convenio verbal. Existe la posibilidad de que tenga lugar un convenio verbal. Dice el artículo 16 que en ausencia de contrato escrito, el convenio verbal y las características propias de la relación arrendaticia se podrán demostrar por todos los medios de prueba de la legislación. Por eso, el artículo en su párrafo segundo habla del comprobante de pago o del recibo del precio. Cuando el arrendador emite esos documentos, entonces sirven para demostrar la relación de inquilinato, la relación de arrendamiento y también el establecimiento de un precio determinado. Por eso es que, existiendo contrato firmado o no existiendo, guarde siempre los comprobantes, los recibos. Además, exija recibos de pago. Si usted hace pagos por medio de transferencias electrónicas, guarde y en el detalle de la transferencia diga claramente que ese depósito es para el alquiler de la casa de habitación de parte de fulanito de tal y pone su nombre. Bien, vamos a ir a unos cortes comerciales y luego volvemos con el tema de los servicios básicos, que es tan importante. Continúe con nosotros en Cultura Legal. Ya regresamos. La campaña 1 a 1 busca recuperar la cortesía de los conductores. Estamos seguros que con su colaboración lo lograremos. Por favor, atienda las indicaciones del oficial de tránsito en las intersecciones o accesos a las autopistas. Con ellas, reduciremos las presas y los tiempos de llegada al trabajo. Por eso, Sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canal. Prevenir evita el desastre. Limpie canoas, caños, alcantarillas, ríos y quebradas para evitar inundaciones. Busque más consejos en su comité local de emergencia. Un mensaje del Ministerio de Educación Pública y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Y de esta emisora. Hoy la naturaleza lucha por su vida. Y nosotros luchamos por ella. Porque nos pertenece y debemos conservarla. Por eso en Apreflofas somos sus aliados. Sea un aliado de la naturaleza. Únase a Apreflofas. Llámenos al 22 36 32 10. www.apreflofas.or.cr. Las personas no videntes y usted tienen los mismos derechos. ¿Cómo hay gente caminando en esta acera? Mientras no me quiebren el bastón. Adelante están haciendo un trabajo en la acera. Si gusta, se toma de mi brazo para guiarlo. Muchas gracias. Es que hoy sí que hay gente por aquí, ¿verdad? Bastante. También es por la hora. Las personas pasan corriendo y algunas veces no ven el bastón y se lo pueden quebrar. Usted sabe que hay gente que se le para encima y lo doblan o lo quiebran y ni siquiera se disculpan. Bueno, con decirle que hasta se enojan conmigo. Me parece que eso es por ignorancia. Pero el bastón es de gran ayuda para los ciegos y hay que respetarlo tanto como a ustedes mismos. Porque gracias a ese palito, como diría un amigo mío, ustedes pueden ir donde quieran. Ya llegamos a la esquina. Yo me quedo aquí. Que Dios lo acompañe y suerte. Igualmente. Se puede vivir plenamente sin ver. Mensaje del Patronato Nacional de Ciegos y esta emisora. Una noche, la Fundación Tierra de Animales rescató a Tommy, un perro tan brutalmente golpeado que quedó inmovilizado de sus patas traseras. Hoy, Tommy camina y tiene una familia. La Fundación Tierra de Animales necesita su ayuda para cambiar la historia de cientos de animales como Tommy. Únase a nuestro Facebook y patrocine Historias Felices. Fundación Tierra de Animales. Continuamos con Cultura Legal. Bien, vamos a seguir hablando de un tema que es verdaderamente importante por las malas prácticas que en ocasiones se dan en las relaciones de arrendamiento, y es el tema de los servicios básicos. El artículo 22 de la ley
que regula esta materia de arrendamientos urbanos y suburbanos establece claramente de que no pueden arrendarse edificaciones para vivienda o cualquier otro destino sin servicios básicos de acueducto, instalaciones sanitarias y electricidad, excepto los inmuebles ubicados en zonas rurales donde no existen estos servicios. Es fundamental eso para que usted comprenda que en medio de una necesidad podría alguien querer alquilar un inmueble sin servicios básicos y tal vez diciéndole que le provee servicios básicos de la casa de él que está a la par. Bueno, eso no es permitido y puede generar un problema legal a futuro, así que tenga muchísimo cuidado. Obviamente cada local, cada vivienda que se alquile tiene que cumplir con los requisitos mínimos que exige de acueductos, alcantarillados, de temas de salud, porque ahí van a estar personas y tienen que tener una vivienda digna, y en un local comercial no se puede correr el riesgo de temas de enfermedades. Se podría perder incluso y se podría cerrar la casa o cerrar el local comercial en caso de que existan estas carencias. Bien, ahora el arrendamiento de condominios. El arrendamiento de condominios es importante, lo voy a mencionar en 3 puntos. Número 1, hoy mucho se construye en propiedad precisamente en condominios. Entonces, la construcción moderna está bajo esa estructura jurídica, de manera que la gente que está ahí adentro, que compra una propiedad, compra un local comercial, compra un apartamento, ellos tienen todo el derecho de alquilarlo, de darlo en arrendamiento. Sin embargo, quiero que usted comprenda que el medio ambiente en el cual se vive y se desarrolla en un condominio tiene sus particularidades, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay cuotas de condóminos que hay que pagar, hay gastos básicos que hay que pagar, hay un reglamento que normalmente tiene la gran mayoría de condominios. Entonces, si usted va a funcionar, va a alquilar, va a ocupar la posición de arrendatario, es importante que usted defina con el dueño del apartamento a quién le corresponde pagar los gastos y las cuotas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ley, en el párrafo 3 del artículo 25, dice que las partes podrán pactar que los gastos correspondientes a la vivienda arrendada o sus accesorios corran por cuenta del arrendatario y se asimilen al pago de la renta. Es decir, si usted asume la obligación de pagar la cuota de condomino, si asume la obligación de pagar el mantenimiento de las zonas comunes de uso común y no las paga, entonces eso sería como si estuviera dejando de pagar el alquiler. Entonces, usted llega y paga el alquiler, pero no pagó la cuota de condominio y no pagó lo que tiene que ver con los gastos de las zonas comunes, entonces esa es una causal para que luego lo demanden y declarar la resolución del contrato y usted va a tener que salir del apartamento. Entonces, por eso es fundamental que se pongan de acuerdo antes, y si usted asume esa obligación, usted entienda que tal fecha tiene que pagar eso, que es una obligación suya. De lo contrario, podría estar resolviéndose en su contra el contrato. Ahora, tienen reglamentos los condominios generalmente. Es muy importante que usted como inquilino, como arrendatario, usted pida una copia de esos reglamentos, porque normalmente establecen obligaciones relacionados con seguridad, relacionados con dónde parquear los vehículos, relacionados con las asambleas, etcétera. Entonces es importante que usted conozca el régimen interno de regulación en ese condominio. Ahora, usted podría ir, la ley lo permite, usted podría asistir a las asambleas, pero no va a votar porque usted no es el propietario. Usted puede estar ahí escuchando para saber qué es lo que se está ordenando, organizando, si hay quejas de algo o de alguien y cómo resolverlas, pero usted no tiene voto. Ahora, si el propietario no va a estar presente y quiere darle una carta poder a usted como inquilino, pues eso es legalmente posible, pero de eso se tiene que conversar usted con el dueño
de la casa o el apartamento. Bien, vamos a ver las obligaciones, algunas de las obligaciones del arrendador, es decir, de quien le alquila a usted. El artículo 26 establece algunas obligaciones, por ejemplo, garantizar que tiene legitimidad para arrendar, entregar al arrendatario el bien en muy buen estado, ¿verdad? Conservar la cosa en buen estado, el bien en buen estado, es decir, el arrendador tiene que preocuparse porque la casa, el apartamento, el local comercial esté bien. El dueño del apartamento, del lugar, tiene que preocuparse por no perturbar con sus acciones o omisiones al arrendatario, estarlo molestando, estar estorbando, estar llegando a cada rato. Él tiene derecho de inspeccionar el bien, pero una vez al mes, básicamente, no tiene por qué estarlo haciendo a cada momento, a cada hora, y llegar a cuestionar y preguntar a la gente que está en el local comercial. Eso es aquí calificado como estorbo, ¿verdad? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Alquiló el bien y tiene que dejar que el inquilino lo disfrute. Y luego las demás obligaciones que podamos ver adelante o que se establezcan en el contrato de arrendamiento. Ahora, hay actuaciones prohibidas al arrendador también. Hay actuaciones prohibidas al arrendador. Por ejemplo, el arrendador no puede llegar y suprimir ni reducir los servicios de acueductos y alcantarillados. Bien, el artículo 31 precisamente prohíbe al arrendador, lo podemos ver en la diapositiva siguiente, que está el artículo 31, dice: el arrendador no puede suprimir ni reducir los servicios de acueducto, alcantarillado, electricidad, ni otros servicios necesarios para el uso y goce de la cosa, ¿verdad? Impedir ni restringir el acceso, la luz o la ventilación de la edificación. Realizar cualquier otra acción que menoscabe, altere o amenace el derecho del arrendatario al disfrute pacífico de la cosa. Lo que queremos decir con esto es que el dueño del inmueble tiene que velar porque usted como inquilino, porque usted como arrendatario disfrute el bien por el cual está pagando. Entonces, como una forma de presión, como una forma de inquietarlo a usted, no puede llegar y cortar la luz, no puede llegar y cortar el agua, no puede pedirle a las instituciones que lleguen y quiten los medidores. Sencillamente, para eso están las vías jurisdiccionales, y entonces no es conveniente esta otra porque podría provocar daños y perjuicios. Bien, esas son prohibidas. Ahora, hay algunas obligaciones importantes que vamos a mencionar. El arrendador tiene una obligación importantísima de mantener el bien en muy buen estado para que usted lo pueda disfrutar plenamente. La norma 33 establece como obligación del arrendador mantener el bien en buen estado. Consiste en efectuar las reparaciones que exija el deterioro de la cosa causado por la calidad, el vicio o el defecto de ella, o el que suceda por culpa del arrendador, sus representantes o sus dependientes. Este es un tema que a veces se discute mucho porque no se ponen de acuerdo respecto de qué le corresponde al arrendador arreglar o qué le corresponde al inquilino hacer. Por ejemplo, si hay un problema en la casa que está provocando que se meta el agua con las lluvias, eso no es un problema del inquilino, eso es un problema de la estructura de la casa, de las canoas, eso es un problema del propietario del bien, es él el que tiene que corregir. Diferente es si se sabe que es basura, pero si es un problema estructural, tiene que corregirlo el propietario. Pero por ejemplo, si se daña la ducha de la casa, como consecuencia del uso en el tiempo, pues eso es algo que el inquilino debe de atender. ¿Por qué? Porque el inquilino ha estado disfrutando de ese bien mueble que está pegado ¿cómo se llama?, a la casa de habitación. Habrán cosas que son discutibles y que se pueden
definir de acuerdo a la situación y a las características del inmueble. Aquí no nos vamos a poner a hacer una lista de ellas, ¿ok? Manteniéndonos siempre en esta línea, no está en ninguna diapositiva lo que voy a mencionar, está en el artículo 34 y 35 de la ley, es que hay reparaciones que son necesarias, ¿verdad? Para conservar bien el inmueble. Hay algunos dueños de casa que cuando hacen arreglos que realmente son obligación para mantener bien el estado de la casa de habitación o del local comercial, se aprovechan de eso para subir el precio. Entonces hay que tener mucho cuidado porque cuando se trata de reparaciones, oiga bien, reparaciones, no es que están agregando una habitación, no es que están agregando, ¿cómo se llama?, beneficios a la casa o al local. Ahí sí se justificaría subir un precio, pero si están haciendo reparaciones, no permite la ley que a usted se le suba el precio, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando hay necesidad de reparaciones urgentes? Bueno, el arrendador tiene que ser notificado por usted como arrendatario, como inquilino. Tiene usted el deber de decirle al arrendador: señor, es urgente que usted me venga a reparar este servicio, ¿cómo se llama?, estas goteras, este flujo de agua que está cayendo muy fuerte aquí, cuestiones de ese tipo porque peligra la salud de la gente. O si hay un problema de cloacas y ese tipo de cosas, eso puede peligrar la salud. Entonces hay que informarle al dueño. Ahora, el dueño está obligado a corregir, tiene un plazo de 10 días hábiles. Si no lo hace, entonces sencillamente, y no hay justificación para que no lo haga, entonces usted podría tomar parte del alquiler, retener parte del alquiler y hacer esas reparaciones. O igual, usted puede tomar dinero de su bolsillo y comprobar los gastos y luego cobrarle al arrendatario. Al arrendante. Y si el arrendador no quiere pagarle, usted tendría todo el derecho de retener del monto mensual lo que corresponde y él no podría luego reclamar incumplimiento en cuanto al pago. Apunte eso porque con este tipo de cosas a veces hay muy malas prácticas y conviene que usted esté al tanto para que las reparaciones urgentes se hagan como tiene que ser. Ok, ahora vamos a obligaciones del arrendatario, es decir, las del inquilino. El artículo 44, y nos vamos a centrar en ella, establece en el primer inciso que son obligaciones del arrendatario pagar el precio del arrendamiento en la fecha convenida. ¿Ok? Ahorita hablamos de esto. También es obligación del arrendatario servirse de el bien exclusivamente para el destino que se estableció contractualmente. Conservar la cosa arrendada en buen estado, es decir, cuidar la casa, el local comercial, restituirla al final del contrato. Y quiero hablarle sobre el pago del precio. El pago del precio, aunque en el contrato hay una fecha definida de pago, la ley en el artículo 58, no lo tenemos en la diapositiva, la ley establece que los pagos se han de ser mensuales, salvo que se acuerde otra periodicidad, ¿verdad? También establece que el arrendatario puede efectuar el pago dentro de los 7 días naturales siguientes al vencimiento del respectivo periodo de pago. Es decir, si su pago se vence, si usted tiene que pagar el 1 de cada mes, usted puede pagar el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 o hasta el 7. Y no hay causal de desahucio ahí. El arrendatario le tiene que dar tiempo hasta el 7º día. Si usted llega y paga el 8, el 9 o el 10,
el arrendador tendría el derecho de desahuciarlo. El hecho de que usted pague y pague después de la fecha 7 no le asegura que no lo desahucien. Por eso es importante que usted se cuide de pagar, ojalá la fecha establecida, y si no, dentro del rango establecido de 7 días. También usted tiene el derecho y el arrendador tiene la obligación de entregarle un recibo de pago, ¿ok? Ahora, si se están usando otros medios para pagar, como por ejemplo las transferencias electrónicas, entonces trate de ser muy detallado en el tanto y en el cuanto el espacio lo acepte, de indicar el concepto y el mes que se está pagando, para que le quede como comprobante de pago y como recibo al mismo tiempo. Hay arrendantes que luego de que usted les envía el comprobante, entonces ellos les emiten el recibo. Yo creo que esa es una buena práctica y usted la puede aplicar. ¿Ok? Bien. Vamos a avanzar un poco más para establecer, para hablar un poco de otras de las obligaciones del arrendatario, que es el tema de la inspección del bien. No lo tenemos aquí en las diapositivas, pero se lo quiero mencionar porque es importante. El arrendador tiene el derecho, dice el artículo 51, de visitar el bien una vez por mes o cuando las circunstancias los ameriten, es decir, cuando, por ejemplo, hayan quejas del uso del inmueble, entonces el arrendador podría ir a visitar a ver si es cierto que está sucediendo lo que los vecinos dicen que está sucediendo. Ok, pero la regla básica es que mínimo una vez al mes. ¿Para qué? Para cotejar que la casa se está cuidando, que la casa está en buen estado, que el local está siendo cuidado, ¿verdad? Que no se está dedicando a otras cosas diferentes a las que se estableció contractualmente. La ley permite que el arrendador se acompañe por un ingeniero civil, por un arquitecto o por otro técnico en el momento en que va a inspeccionar el bien o los accesorios del bien. Les permite que pueda trazar plano, les permite que pueda tomar fotografías, les permite que puedan anotar daños y deterioros existentes. Pueden levantar una especie de bitácora o de inventario y el arrendatario no puede oponerse a eso, ni puede evitar que las personas, el arrendador vaya con ellas a hacer ¿cómo se llama? La visita. Ahora, claro está que tiene que hacerse en horas hábiles, no en horas que generen un perjuicio o generen una incomodidad para el arrendatario. ¿Okay? Ahora, cuando el arrendatario no permite inspeccionar el bien, se le debe requerir 2 veces, es decir, prevenir 2 veces, por favor, déjeme inspeccionar, y si no da ese permiso, entonces el arrendador podría establecer una demanda para resolver el contrato. Así que ojo con ese deber que tiene el arrendatario. Bien, hay un tema sobre el pago de los servicios públicos en el artículo 64 que está en la diapositiva siguiente, me parece. El artículo 64 es muy interesante y yo creo que muy poco inquilino lo sabe, y es que dice el artículo 64 sobre el pago de los servicios públicos en el párrafo 3º, que el pago de cuotas de servicios públicos que correspondan al arrendatario se asimilará al pago del precio del arrendamiento e integrará con este una obligación única e indivisible. Es decir, lo que está diciendo la ley, primero, número 1, es que las partes han de convenir a quién le toca pagar los servicios públicos. Si lo asume el arrendador, usted no se preocupe, es una obligación del arrendador. Pero si lo asume el arrendatario, como es normal eso, que sea el arrendatario el que lo pague, debe estar consciente de que desde el momento en que asume esa obligación, esa suma y esa obligación se agrega a la obligación del pago del arrendamiento. Dice la ley como una obligación única o indivisible. Es decir, no se puede apartar, no se puede separar de ella. Entonces, ¿qué pasaría?
Si usted no paga los servicios públicos y paga el alquiler, aún así está en mora con el pago del alquiler. ¿Por qué? Porque el servicio del agua, de acuerdo a lo que se estableció contractualmente y a lo que dice la ley, forma parte de ese pago. Entonces usted no puede reclamar, no, yo ya pagué el alquiler, lo que no he pagado es el agua. No, es que de acuerdo a lo que dice la ley, es que el pago del agua está adherido a la obligación del pago de arrendamiento, y entonces, si no paga el agua y solamente el pago mensual, los 100, los 150 mil, los 300 mil, entonces podría ser una causal para demandar la resolución del contrato y su salida del local o del inmueble, la casa de habitación. Entonces téngalo sumamente claro. Ahora, el reajuste del precio, eso es importante, muy importante. Lo voy a abarcar rápidamente, pero quiero que usted tenga muy en cuenta la posibilidad que tiene de pedirnos la ley para que usted revise este artículo 67. Normalmente en los contratos nosotros vemos que anualmente se establece la posibilidad de aumentar el precio del arrendamiento. Cada año, sí, eso es posible. Periodos menores no es posible, no son legales. Periodos mínimos de un año o mayores sí se podría hacer. Ok, pero normalmente vemos un porcentaje fijo, un 5%, un 10%. Eso no es ilegal en el tanto y en el cuanto no caigamos en lo que dice el literal A y el literal B del artículo 67. Vea lo que dice. Salvo acuerdo más favorable para el inquilino, en este tipo de cosas, cuando se acuerda lo mejor, lo más beneficioso para el inquilino, priva en favor y protección del inquilino, el reajuste se regirá por las siguientes reglas. Usted no encuentra normalmente este tipo de regulación en los contratos de alquiler. Lo invito a que vaya y revise el suyo y va a ver que no. Dice, cuando la tasa de inflación acumulada de los 12 meses anteriores al vencimiento de cada año del contrato sea menor o igual al 10%, el arrendador está facultado de pleno derecho para reajustar el alquiler de la vivienda en un porcentaje igual o menor a la tasa de inflación acumulada de los 12 meses anteriores. Es decir, aplica el aumento según la inflación. El consejo legal es que sería mejor establecerlo así como está aquí. Eso protege a las dos partes. Ahora, el literal B dice, cuando la tasa de inflación acumulada de los 12 meses anteriores al vencimiento de cada año del contrato sea mayor al 10%, el Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humano, con base en consideraciones que tomen en cuenta el desarrollo de la actividad de la construcción y el equilibrio necesario entre prestaciones del arrendador y el arrendatario, establecerá el porcentaje adicional de aumento que se aplicará al alquiler de la vivienda, siempre que no sea inferior a ese 10%, ni mayor que la tasa anual de inflación. Entonces son dos escenarios de aplicación diferente, pero que lo que tratan es de evitar que los porcentajes que se establecieron de manera fija sean gravosos o muy caros y más bien pongan al inquilino en un problema financiero y más bien provoque la posibilidad de que él deje de pagar porque no va a tener dinero suficiente. Entonces es bueno que usted, si usted tiene un contrato ya con un porcentaje fijo, pues usted entre en conversación con su arrendador precisamente para traer a la aplicación estos posibles dos escenarios del artículo 67, salvo que lo que estén estableciendo sea un porcentaje menor y al final sea de beneficio para usted como arrendatario. ¿Ok? Bien, vamos a seguir, que ya el tiempo se nos está acabando. ¿Cómo corre el tiempo? Aquí Jonathan es el compañero que está en cabina y es el que me ha orientado aquí. Ok, el plazo del arrendamiento en la diapositiva que tiene el artículo 70. Esto es muy importante porque en ocasiones uno encuentra plazos menores. Dice el artículo 70.
La duración del arrendamiento no podrá ser inferior a 3 años. Vea que es una norma que prohíbe que los arrendamientos en el plazo sean menores de 3 años. Es decir, un contrato cuyo plazo sea de 1 año, un contrato de arrendamiento no es legal, es nulo. Tiene que ser mínimo 3 años. Mínimo 3 años. Se entenderán convenidos por el plazo de 3 años los arrendamientos para los que se haya estipulado una duración inferior o no se haya fijado el plazo de duración. El plazo se contará a partir del día en que el arrendatario recibe el bien. Es decir, usted puede contratar hoy, puede firmar hoy, pero si usted recibe el bien dentro de 2 meses, es a partir de esos 2 meses, cuando usted ingresa y recibe el bien, es que usted empieza el plazo, ¿ok? Ahora, cuando el contrato de arrendamiento establece plazos menores o no señala un plazo, se usa el plazo legal. Es decir, si por ejemplo mañana llega su arrendador y le dice, mire, don Pedro, dentro de 8 días vence el año por el cual hicimos el contrato y ya no le voy a alquilar más. Entonces necesito que salga. Entonces usted le puede decir, mire, discúlpeme, pero resulta que el artículo 70 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos establece que no puede haber un contrato de arrendamiento inferior a 3 años. Entonces el contrato nuestro, en esa cláusula del plazo, realmente aplica lo que dice la ley, es 3 años, es decir, todavía me quedan 2 años más. Así que no voy a poder salir porque realmente no estoy obligado a eso. Eso es importante, es información muy importante para usted. Ahora, puede haber una prórroga, sí, prórrogas tácitas, una vez que se cumple con el periodo de los 3 años. Y dice el artículo 71, eso no lo tenemos en ninguna diapositiva, dice el artículo 71 que habrá prórroga tácita del arrendamiento cuando el arrendador no haya notificado al arrendatario la voluntad de no renovar el contrato por lo menos 3 meses antes de la expiración del plazo original o el prorrogado anteriormente. Vea, ponga atención a este primer párrafo. ¿Por qué? Porque la obligación de comunicar que no va a prorrogar el contrato es una obligación del arrendador, del dueño, de quien está alquilando. Y debe ser un plazo de 3 meses mínimo antes de que venza. ¿Por qué? Porque se establece o se piensa que ese es el plazo que podría durar alguien en conseguir otro local o en conseguir otra casa de habitación. Ahora, dice que la prórroga tácita va a ser por el periodo igual de 3 años y bajo las mismas condiciones, es decir, sencillamente el mismo precio y la misma regulación en los procesos de aumento que hemos mencionado y que se establecieron. ¿Ok? El último párrafo de este artículo 71 dice que sin perjuicio de la prórroga tácita operada, las partes podrán convenir en modificar las cláusulas del contrato. Bueno, entonces, si hay una buena relación, pues posiblemente el arrendador quisiera actualizar algunas cláusulas en el tanto y en el cuanto no sean de perjuicio para el inquilino, pues claro que se puede hacer. Bien, vamos a hacer un alto aquí para entrar con el último tema que está relacionado con el traspaso del bien y también despedirnos de este primer programa de cultura legal. Continúe con nosotros en Cultura Legal. Ya regresamos. Hay cientos de lugares a donde viajar, atardeceres que mirar, niños que van a crecer, cientos de libros por escribir, árboles por plantar, cientos de personas que esperan un trasplante para seguir viviendo y cumplir sus sueños. La donación de órganos es un acto de profundo amor por la humanidad. Una simple conversación puede ayudar. Hable con su familia y amigos. Exprese su deseo de donar. Fundación de Trasplantes. Continuamos con Cultura Legal. Bien, para ir cerrando, quiero tocar un último tema
siempre dándole gracias a todos los que están ahorita conectados, viéndonos y escuchándonos. Y es el tema de qué hacer cuando se traspasa el inmueble que usted habita. Fundamentalmente existe la obligación, esa no es una causal para que usted salga de la casa o salga del local. El artículo 75 dice que si por cualquier causa se traspasa el bien arrendado, la propiedad plena o el derecho del usufructo del bien arrendado, el contrato de arrendamiento continuará vigente. El arrendatario tendrá la obligación de pagar el precio al nuevo titular del dominio o del usufructo una vez que sea notificado por este con la entrega de la certificación que compruebe el traspaso. Ok, entonces, realmente si se traspasa el bien, usted puede seguir ahí y tiene que seguir pagando al nuevo propietario. Bueno, vamos a parar hoy, ya tenemos que parar aquí. Quiero reiterar el agradecimiento a Dios y a ustedes que nos están viendo en este momento y queremos invitarlos para de hoy en 8, comparta con sus amigos cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier tema que quieran que desarrollemos aquí, envíemelo por Facebook o envíemelo a centro de cultura legal @gmail.com o a williamch@wchasociados.com. Aquí terminamos, que Dios los bendiga y hasta el próximo jueves. Hasta pronto. Hemos presentado Cultura Legal, un programa de formación legal para el público en general, bajo la conducción del licenciado William Chinchilla Sánchez. Le esperamos el próximo jueves a las 7 de la noche. Cultura Legal.